Buenas noches. Invito a que abra su Biblia en Mateo 22, versículo 1. Mateo 22, 1. Vamos a continuar con la serie Las parábolas de Jesús y estamos en la parábola número 21. Y hoy vamos a estudiar la parábola de la fiesta de boda. La parábola de la fiesta de boda. Y vamos a leer Mateo 22, versículo 21 en adelante. ¿Me sigue allí en su Biblia? Y dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta parábola contiene dos partes. Una son los invitados al banquete, a la fiesta de bodas. Y el otro es el intruso que estaba ahí sin vestido apropiado. La primera parte de la parábola enseña que hay dos tipos de invitados, ¿sí? Número uno, los invitados que rechazan el banquete por intereses terrenales. Dice que uno se fue a su campo y el otro a su negocio. Y aquí se refiere a los judíos en primera instancia. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los segundos invitados están, según la parábola, en los cruces de los caminos, es decir, que están en todos lados. Y esos son los gentiles, esos son los no judíos, como usted y como yo. Y respecto a los gentiles, Pablo a los romanos, en el capítulo 9, versículo 23, dice así: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, son dos tipos de invitados. O sea, significa entonces que la invitación es para todos. No solo judíos, sino también los gentiles. ¿Y cuántos le dan gracias? Porque también es para nosotros. Y la segunda parte de la parábola trata del juicio que recae sobre aquel intruso que no vestía su traje adecuado para estar en una fiesta de bodas. Y nos enseña que para entrar a esta fiesta del reino es necesario un ropaje digno, ¿sí? Entonces vamos a estudiar la parábola. Vamos a Mateo 22:1 y vamos a estudiarla. Dice en el versículo 1: respondiendo Jesús
les volvió a hablar en parábolas diciendo. Fíjese, Jesús les habló por parábolas a los judíos, a los fariseos, que rechazaban a Jesús, para que viendo no vieran, para que oyendo no entendieran por la dureza de su corazón. Eso lo explicamos cuando iniciamos lo de las parábolas. Eso mismo pasa con aquellos que rechazan la salvación de Dios. Pueden ver, pero no entender. Pueden oír constantemente, pero tampoco entienden. ¿Sí? Ven y ni viendo creen. Oyen y ni oyendo entienden. Esa es la razón de eso. Pablo lo escribe en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, del por qué muchos están endurecidos, oyen el mensaje y ni oyendo entienden, porque están cegados. Según segunda de Corintios 4, 3 y 4, Pablo lo explica de esta manera. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, que no está revelado para algunos, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales, o sea, los que se endurecen y uno que otro que se duerme en la reunión, dice, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Fíjese lo que dice, cegó. ¿Qué cegó? El entendimiento de los incrédulos o de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces noten, están cegados, su misma dureza de su corazón, Satanás le da con todo y tiene ciegas a las personas, aunque viendo no vean ni oyendo entiendan. Y esa dureza que tiene la gente en su corazón cuando rechaza a Cristo, cada vez más, así como expliqué en una ocasión, el sol irradia calor, pero el material sobre los cuales se reposan los rayos del sol pueden tener diferente reacción. Por ejemplo, la cera ante el calor del sol se derrite, pero el barro ante el calor del sol se endurece. O sea, depende del material, depende del corazón. Si alguien está endurecido porque la vida lo ha tratado mal y un montón de pretextos, cuando escucha la palabra, la luz del sol de justicia, en lugar de derretirse y caer a los pies de Cristo, se endurecen más. Qué increíble es eso, ¿no? Y así estaba esta gente. Entonces les dice Jesús a los que lo rechazaban, versículo 2, Mateo 22, 2, fíjense lo que les dice Jesús a los que lo rechazaban. El reino de los cielos, y les pone la parábola, el reino de los cielos es semejante a, en otras palabras, alegóricamente es como, y luego pone el ejemplo, es como un rey, dice, que hizo fiesta de bodas a su hijo. Bueno, el rey representa a Dios el Padre, es obvio, ¿no? Y el hijo del rey representa al hijo del Padre, o sea, Jesús, el unigénito del Padre. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios envió a su hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el rey representa al Padre, el hijo del rey representa a Jesús. Y por eso les está haciendo esa comparación. El reino de Dios es como un rey y bueno, ellos en sí podían captar la idea, pero como sus corazones rechazaban a Jesús, se endurecían más. Versículo 3. Y envió, el rey envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Dice que el rey envió a sus siervos. Aquí los siervos son los profetas, ¿sí? Los profetas que anunciaron desde Moisés hasta Malaquías, anunciaron la venida del hijo del rey, o sea, Jesús. Isaías, por ejemplo, profetizó en el capítulo 7, versículo 14,
de la venida de este hijo del rey, ¿sí? O este hijo unigénito del Padre. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, Isaías profetizó casi 700 años, o poco más de 700 años, antes de que Cristo naciera. Aquí está uno de sus siervos, que él envió, en la parábola dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Todos estos hombres, como Jeremías, como Isaías, siempre hacían llamados al arrepentimiento al pueblo, siempre. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, este es otro de los siervos enviados, ¿sí?, que simboliza aquí a todos los profetas. Él escribió en su profecía lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, y aquí viene la profecía, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Entonces los siervos comenzaron a hablar. Habló Jeremías, habló Isaías, habló Ezequiel, habló Amós, habló los profetas, los siervos, hablaron de que un día iba a venir ese hijo de Dios unigénito, y aquí en la parábola Jesús dijo: un rey le hizo fiesta de bodas a su hijo. En el versículo 3 dice entonces que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Vea lo que sigue en el versículo 3. Mas estos, ¿qué dice? No quisieron venir. O sea, ante tal invitación, ante tal llamamiento, ellos no quisieron. Ellos rechazaron deliberadamente todos los llamados de Dios para que vivieran sus vidas como Dios quería que las vivieran, porque Dios iba a enviar al Mesías. Ellos tenían que manifestar por su vida, con sus obras, que realmente creían en Dios, que les iba a mandar el Mesías. Entonces los profetas son los siervos que fueron enviados a hacer este llamado, ¿sí? Un día va a haber una fiesta, Dios los está invitando, pero Israel no quisieron venir, no quisieron seguir al Señor, no quisieron escuchar su voz. Nota el verbo querer, no quisieron. Está en el corazón de cada quien querer o no querer. En Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12, Zacarías 7, 11 y 12, ante el llamado de este siervo de Dios, Zacarías, este profeta, ante el llamado de Dios, vea lo que ellos hicieron al mensaje de Dios. Zacarías 7:11 dice: pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Es muy lamentable que gente que dice que es cristiana van a las iglesias como esta, oyen la palabra, pero no quieren obedecerla. O sea, sí, deliberadamente dicen: no, bueno, así dice, pero no. Y aquí dice claramente: no quisieron escuchar. En la parábola Jesús dijo: no quisieron venir. Sigo en Zacarías 7:11. Antes volvieron la espalda. ¿Qué hicieron con el Mesías cuando llegó? Le volvieron la espalda. Jesús siempre está tendiendo la mano, porque es un Dios de amor, pero muchos le escupen la mano, muchos le dan un manotazo, no quieren, es increíble. Y dice: y taparon sus oídos, sigo en Zacarías 7:11, y taparon sus oídos para no oír. Versículo 12, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es el diamante? Duro. Lo pusieron. ¿Quién lo puso? Ellos. Escúchenme bien, todos, yo estoy incluido. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando sentimos que Dios nos está hablando, sabemos que Dios nos está hablando, y no obedecemos, nuestro corazón, esa luz del sol de justicia que da en el corazón, si nosotros rechazamos y nos entra por aquí, nos sale por acá,
lo que va a producir es más dureza en el corazón. Eso es trágico. Yo lo puedo ver en las vidas de cristianos que se convierten, empiezan a caminar con el Señor, o gente que dice que es cristiana, pero no obedece la palabra de Dios. En realidad ellos no quieren oír, no quieren entender, no quieren hacer la voluntad de Dios. Y luego comienzan a endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque el calor del sol de justicia comienza a producir eso. ¿Por qué? Porque su corazón es diferente. Y aquí dice que su corazón lo pusieron como diamante, duro. ¿Para qué? Mira qué triste. Para no oír la ley, estoy en Zacarías 7:12. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Qué tremendo, ¿no? Es increíble cómo, pues, escuchamos tantos mensajes, tanta palabra, pero muchos parece como que no escuchan nada. Es muy triste. Dios siempre nos da palabra. Dios siempre envía palabra por su espíritu. Entonces cuando nosotros la rechazamos, nos endurecemos, algo está pasando acá, en el corazón. Dice entonces que no quisieron oír la palabra que les enviaba su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. A mí me preocupa mucho los predicadores que dicen que Dios no se enoja. Dios se enoja, por supuesto que no. ¿Usted se enoja cuando su hijo le desobedece? Pues la alegoría es lo mismo. Dentro de la serie que estamos tocando los domingos de temas importantes para la iglesia, este es uno de los temas que en alguna ocasión trataré. ¿Se enoja Dios? Porque nos engañan y nos hacen creer que Dios, no, todo está bien. Todo está bien. Yo he oído predicadores que dicen, hermanos, miren, Dios no se enoja. Dios no está enojado. Él quiere que tú cambies tu forma de vida, pero no está enojado. Ah, no está enojado, ¿eh? No está enojado. ¿Ustedes qué creen? Bueno, ya trataremos ese tema en la serie de los fines de semana. Entonces no quisieron oír, no quisieron escuchar, le volvieron la espalda al Señor, no quisieron andar en sus caminos. Jeremías 6:16, ahora fue otro siervo llamado Jeremías, por medio del cual les llevaba el mensaje que los confrontaba para que alinearan sus pasos. Y mire la reacción, seguían poniendo su corazón como diamante. Seguían endureciéndose. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Aquí está el mensaje dado por el Espíritu a través del profeta. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, dice, consideren, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Los caminos de Dios, que siempre han sido y serán, siempre. El de la obediencia, el de la santidad, el del temor de Dios, las sendas antiguas. Pregunten cuáles son las sendas antiguas. Preguntad cuál sea el buen camino. Pregunten. ¿Cómo debo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Pregunten cuál es el mejor camino. ¿Cómo puedo yo como cristiano ser un estudiante recto, un empresario honesto? ¿Cómo? Pregunten. La palabra de Dios tiene respuesta y nos dice cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de ser. Pregunten cuál es el buen camino, y no solo pregunten, dice, andad por él. Mucha gente pide consejo y viene con Toño Ortiz o con Chava o con los pastores, cualquiera de los pastores. Entonces no les gusta el consejo, entonces van con otro. Por ejemplo, van con Chuy Mariscal, no les gusta el consejo. Lo vienen conmigo y, oye, ¿ya platicaste con alguno de los pastores? Bueno, sí platiqué con Chuy, pero no me gustó lo que me dijo. Ah, a ver, ¿cuál es el asunto? Entonces ya te lo platican, entonces les dices lo mismo. Pues lo mismo. ¿O no, Toño Lázaro? Les decimos lo mismo.
Es que fíjese que esto y lo otro. Bueno, lo que tienes que hacer es esto: arrepiéntete, corrige, haz esto, así, 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 así. Y nomás te miran así. No, gracias. Y se van. Y luego buscan a Chava Pardo. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Dice, pregunten por el buen camino y anden por él. O sea, cuando pregunten y Dios por el Espíritu nos dé una instrucción, ya no le hagamos a loco. Muchos le hacen a loco. Le dan largas y andan buscando el consejo que les conviene y el que quieren. Y cuando alguien está en una situación así, corre el gravísimo peligro de encontrarse con alguien que les diga lo que tú quieres oír. Oye, fíjate que mi esposa, no, se me hace que me equivoqué, hermano, con ella, y pues siento en el Señor, en mi espíritu, que pues esa no es la mujer, me equivoqué y Dios perdona los errores, no. Bueno, alguien que conoce los caminos de Dios te va a decir, bueno, no, ámala, tienes que aprender a amarla. Y dice, no, pues yo quiero otra. Y lo va con otro y le dice, no, tienes que aprender a amar a tu esposa. Y no le gusta, y anda hasta que se encuentra uno igual a él. Y le va a decir, no, sí, mira, Dios sabe, Dios entiende. No, pues divórciala y cásate con otra. Gloria a Dios, Él sabe la situación, que te equivocaste y Dios perdona los errores. Tengan mucho cuidado entonces. Porque sabemos cuando Dios nos habla, ¿o no? Al menos yo sé cuando Dios me habla a mí. ¿Cuál sea el buen camino? Pregunten y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué es lo que busca el mundo? Descanso, paz, armonía, ¿no es cierto? Pero ellos no preguntan, y si preguntaban, no hacían. Entonces mira aquí los pasos. Pregunta por las sendas antiguas, número 1. Pregunta cuál es el buen camino. Anda por él. Y como consecuencia, ¿qué? Tendrás paz. Tendrás descanso en tu alma. ¿Pero qué dijeron? Mira lo que dijeron. Mas dijeron, no andaremos. No, pues felicidades. Qué inteligentes eran estos. No quisieron andar en sus caminos. No quisieron. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los siervos que Dios envió, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus hijos? Fíjate, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Tú crees que Dios no quiere hacer una gran obra en tu vida? ¿Tú crees que Dios no quiere hacer algo hermoso en tu familia? ¿Tú crees que Dios no quiera? Él quiere. El que no quiere eres tú. Pero es que fíjate, Dios quiere y tú no quieres. Lo mismo les pasó a los judíos. ¿Cuántas veces quise juntarlos? ¿Cuántas veces quise decirles, ustedes son pueblo mío, yo me manifestaré a ustedes? Yo quise, pero ustedes no quisieron. Ok, ¿a quién va a obligar Dios? A nadie. Entonces, Dios sí quiere, pero no todos quieren. Pedro dice así en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Miren otra vez aquí, no queriendo Dios que ninguno perezca. Él no quiere que te vayas al infierno, pero algunos insisten en irse. ¿Cómo está eso? Es una incongruencia, una insensatez. Es como esto: los que fuman. En la cajetilla, ¿qué dice en la cajetilla? ¿Qué dice en la cajetilla? Fumar es causa de cáncer. Sí, pero a mí no me va a dar. Un día me preguntó mi hija, oye papá, antes de ser cristiano, ¿tú fumabas? Y le digo, sí, yo fumaba.
Y me dice, ¿por qué? Por tonto. Le dije, nada más que hace 40 años o 35 años que dejé el cigarro desde que me convertí. Le dije, fíjate, en aquel tiempo todavía no había la información de los daños. Había cierta información, pero no como el día de hoy. Hoy ya de plano tienes que ser un tonto, pero de este tamañote, para que ni viendo veas, para que ni leyendo entiendas. Ya de plano tú dices, hoy hay suficiente información. Bueno, ese es nada más un ejemplo para demostrar la ceguera que tenemos. Así está. Entonces, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente para contigo, no queriendo que perezcas y te vayas al infierno. Es paciente, porque Él quiere que te arrepientas, porque es la única manera de poder entrar al reino de los cielos. No hay otra manera. No puedes comprar indulgencias. No puedes comprar la salvación. Eso es imposible. Entonces Dios es paciente, no queriendo que tú te vayas al infierno. Él no quiere, pero algunos insisten. ¿Qué insensateces? ¿Qué insensatos somos los seres humanos? ¿Sí o no? Increíble. Mateo 22:4, volvamos a la parábola. Entonces en el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos ¿qué? No quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos, o sea, constantemente Dios envió a su gente. Dios envió a sus ministros, Dios envió a sus siervos. Déjenme decirles, desde que Jesús pisó esta tierra, no, desde el Edén, ya el Señor, Él mismo directamente les estaba proveyendo, cuando los vistió de pieles, les estaba proveyendo la salvación. Y en toda la historia, en la Biblia, en toda la historia que narra la Biblia, aparece Jesús como el camino, la verdad y la vida. A veces me pregunta la gente, oiga pastor, yo tengo una duda y que no me deja dormir y cosas de esas, ¿no? Y lo dice, mi duda es esta, ¿dónde dice la Biblia de los dinosaurios? O sea, la Biblia no es un libro de zoología, tampoco de matemáticas, ni de astronomía, ni de medicina, por el amor de Dios. Es la historia de la redención del hombre. Y el mensaje central, el personaje central es Jesús. Como les dije en una ocasión de uno que me escribió, a ver, dígame dónde dice no fume marihuana. Y él se escudaba en que no decía y por lo tanto podía fumarla. Y eso que estamos en el siglo XXI, ¿eh? No, con esos ilustres pensamientos, no, hombre. Dice, no, pues el premio Nobel. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida los convidados, estoy en Mateo 22:4, decida los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Miren la frase que viene, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dice la Biblia en Hebreos que Noé, Moisés, Abraham, Enoc murieron sin haber recibido lo prometido. Se refiere a que ellos nunca vieron al Mesías. Lo esperaron, murieron creyendo que en su tiempo verían al Mesías. Escúchenme bien, hace 2000 años que llegó, que estuvo en esta tierra el Mesías. Ya estuvo aquí, ya todo está preparado. En la cruz del Calvario se consumó. Cuando Él dijo, consumado es, se consumó la historia de la salvación.
solamente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se consumó. Ya no hay que añadirle nada, no le faltó nada. El legalismo, la palabra legalismo significa atribuirle a las buenas obras, a las buenas intenciones, poderes de salvación, es decir, que te sirven para completar tu salvación. Tengo que bautizarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso es estrictamente el sentido del legalismo. La gente confunde el legalismo con obedecer la palabra de Dios lo más posible. Ah, no, ustedes son muy legalistas. ¿Te han dicho eso? Porque tú le dices, oye, tú eres cristiano porque has de tener amigos, etcétera, que vienen aquí, pero sabes que no se comportan como se debe. O tienes amigos de otras congregaciones, algunos son buenos cristianos, otros le hacen como que son cristianos. Entonces tú le dices, oye, ¿cómo está eso de que pues tú eres cristiano? Sí, gloria a Dios, hermano. Mira, traigo mi pececillo ahí en el auto. Oye, pues lo que estás haciendo y la manera en que tú te conduces aquí en el trabajo, pues hace ver como que tú no eres cristiano. Ah, lo que pasa es que tú eres bien legalista. O sea, están tan confundidos que no saben ni lo que es el legalismo. Entonces, dice, ya todo está dispuesto. Ya no podemos añadirle nada. Lo único que Dios quiere es que le creamos en lo que Él hizo. Y cuando dice, todo está dispuesto, ya todo está listo. Ya no sacrificios, ya no ayunos ahí que, ay Señor, esto y lo... No, fe. Porque el verdadero ayuno es dejar de pecar. Muchos dejan de comer, y bueno, está bien para aflicción del cuerpo. Pero no hay un mandamiento específico acerca del ayuno, fíjense, en la Biblia. Jesús dijo, cuando ayunéis. O sea, no dijo, tienen que ayunar como un mandamiento para ganar algo, no. Muchos ayunan creyendo que de esa manera le sacan algo a Dios. Yo quiero salir en la lista de la UDG, entonces voy a ayunar. No, mejor cómete los tacos. Y mejor créele y sométete a la voluntad de Dios. Ahora, si quieres ayunar, está bien, aflige tu cuerpo, pero si lo acompañas de oración y ayuno, está bien. Pero no creas que porque ayunas 7 días, ya le vas a torcer el brazo al Señor y ya, mijo, ya no te tortures. Hermano, sacrificios ya fue hecho, se completó en la cruz del Calvario. Eso sí es legalismo, atribuirle a lo que tú hagas cosas para ganarte el favor de Dios. Ya todo está preparado, todo está dispuesto. Entonces, en lo que Dios respecta, nada falta por hacer, para la salvación de los seres humanos. Ya todo está hecho. El Padre está dispuesto a recibir al que se arrepiente porque Él quiere que te arrepientas. El Hijo está dispuesto y está listo para perdonar y limpiar nuestros pecados con su sangre. El Espíritu Santo está presto para regenerarnos, para santificarnos y renovarnos a los que se acercan a Dios. Los ángeles, dice la Biblia, están listos para regocijarse cuando un pecador se arrepiente. Todo está listo. Solo una cosa se necesita: que te arrepientas. Eso es todo. Pero muchos no quieren. Y otros dicen, ay, ¿a poco así de fácil? Nada más te arrepientes y ya. Pues casi nada. De eso se trata. Arrepentimiento. Entonces, como no creen en lo que dice Dios, ellos le añaden, bueno, sí, yo voy a tratar de portarme mejor, entonces yo voy a hacer, y empiezan a hacer sacrificios. Y se llega hasta a cosas burdas totalmente, como crucificarse en Semana Santa. Y un montón de cosas que la gente hace. Si eso fuera necesario, Cristo murió en vano en la cruz, hermanos. El ladrón en la cruz es el típico ejemplo de la gracia operando en el que cree. Eran dos, ¿se acuerdan? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno le injuriaba, si eres hijo de Dios, y le decía, blasfemaba. Y el otro le decía, yo me lo imagino así como haciendo la cabeza así, cállate la boca, le decía. Cállate, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Pero este era justo y este no hizo nada. Entonces lo mira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, aunque me duerma en la reunión.
Acuérdese, cuando diga acá es porque los de acá se están durmiendo. Y cuando les diga a los de acá es porque los de acá se están durmiendo. Los de acá nunca se duermen. Acuérdate de mí, le dice, cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que te tienes que bajar, te tienes que bautizar, y en el nombre de Jesús. Y te tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y tienes que hacer manos, y tienes que crucificar. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo único que hizo? Creyó. Ya todo está preparado. Pero no todos quieren. Vamos a la parábola, Mateo 22:5. Entonces ya todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5. Mas ellos sin hacer caso. Qué triste es eso. Sin hacer caso. Se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Qué desprecio para el autor de la vida. Ellos fueron totalmente indiferentes al llamado de Dios que les fue enviado por los profetas. Cuando aquel rico estaba en tormentos, ahí en la historia de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Le dice, bueno, Abraham, padre Abraham, permite que uno se levante de los muertos para que vaya y les diga a mis hermanos que agarren la onda, que se acerquen a Dios, que se arrepientan para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo Abraham? No, si alguno se levantare de los muertos, ni así van a creer. Dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa eso? A Moisés y a los profetas tienen la Biblia, la palabra. Ya está, escrito. A ellos óiganlos. ¿Pero qué hicieron con los siervos? Los rechazaron. La invitación la tomaron totalmente diferente. Y me acuerdo de aquella parábola de la gran cena, ¿se acuerdan? Que le invitó a una gran cena y todos a una comenzaron a excusarse. Esta está en Lucas 14, ya la estudiamos esa. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cada pretexto que ponemos, increíble. Entonces estos, dice, sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, o sea, a su trabajo, al afán de cada día, y otro a sus negocios, a buscar cómo acrecentarlos, pero como le dijo en la parábola del rico insensato, necio, porque él decía, tengo muchos frutos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mis graneros más grandes, ¿para qué? Guardar mis frutos. Entonces voy a decir, alma, tienes un cuento no en el banco, ahora regocíjate, come, disfruta de la vida. Y Jesús dice, pero llegó uno y le dijo, necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Ayer se murió una persona que asistí aquí. Seguido se mueren los hermanos. Un día te tocará a ti. No, es que no les gusta que uno diga de eso. Yo estoy muy consciente que un día me va a tocar. Un día te va a tocar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por aquí y te sale por acá. Y no quieres. Una muchacha, el domingo pasado, dice, pastor, dice, estaba muy afligida, llorando. ¿Qué te pasa? Dice, es que, pues yo, pues conocí a un novio cristiano, dice, sí, y me casé con él. Dice, y no tenemos ni un año, y me dijo, ¿sabes qué? No entras en mis planes, ahí nos vemos. Vete nomás. Le dije, no, ese tipo no era cristiano. Pues él decía, y tú se la creíste, ¿no? Y yo le hice una pregunta, cuando eran novios, ¿mirabas cosas? Bueno, sí, es que nadie es perfecto. Es como me decía una muchacha de aquí de la congregación. Dice, ay pastor, fíjese que tengo una amiga que tiene un novio
y la pellizca, le da puntapiés acá abajo y la maltrata. ¿Qué le digo? Que lo mande a volar. Y fue y le dijo: oye, ¿sabes qué? No te conviene. Si ahorita como novio te golpea, te maltrata, ahora imagínate si se casa contigo. Entonces dice, pues sí, le voy a decir que ya no quiero nada. Pero no, pasó el tiempo, siguió de novio, se casó y había de ver las zurribandas que le mete a la muchacha. Porque no quiso entender el consejo. O sea, ni viendo ven. Y siempre la excusa es esta, ¿no? Un día va a cambiar. O sea, la típica. Es que sí me ama. Ah, ¿cómo te ama? Con el puño. Es increíble, ¿no? La ceguera que tenemos. Es increíble. Entonces, volvamos aquí a la parábola, Mateo 22:6. Y otros, dice, tomando a los siervos. Mire lo que hicieron con los siervos. Acuérdense que él está narrando una parábola. Tenía un montón de oyentes ahí, todos eran judíos, tal vez alguno que otro gentil, qué sé yo, pero había fariseos, había escribas, había gente que creía que estaba con Dios y estaban oyendo la parábola y estaban entendiendo, pero el calor del fuego del sol de justicia, puesto que su corazón era como el barro, los estaba endureciendo más. Pero había otros que no, se derretían como la cera. Y tomando, dice, y otros, está narrando la parábola, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ellos estaban entendiendo que Jesús se refería a los profetas. Es decir, que el rey envió a sus profetas anunciando la venida del Hijo del Rey, pero los mataron porque no les agradó el mensaje que traían de parte de Dios, palabra de Dios por el Espíritu. Y los mataron a los profetas. Fíjense cómo Jesús se dirigió a ellos en Mateo 23:29. Bien fuerte. Mateo 23:29. Dice así: ay de vosotros. Ese ay es de lamentación, de dolor, ¿sí? De lamentación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice. Porque edificáis los sepulcros de los profetas. Les levantaban, aquí yace Jeremías, pero partido a la mitad. Lo mataron, lo aserraron. Ahorita vamos a hablar. Dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, refiriéndose a los profetas que mataron. Sigo leyendo, versículo 30. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, dice, llenad la medida de vuestros padres, o sea, son iguales a ellos. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno que no existe? ¿Así dice? Versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado boca abajo. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. ¿Se acuerdan que lo mató el hermano? Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Saben por qué lo mataron? Porque les dijo, reconsideren sus caminos, vuélvanse a Dios, si no, condenación recibirán. Ah, ¿tú quién eres? Nosotros, gloria a Dios, toma. Mira lo que dice Jesús. En Hebreos 11:36 está la lista de los que murieron creyendo en la venida del Mesías, pero yo quiero que leamos Hebreos 11:36.
Y dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. ¿Sabe cómo murió Jeremías, el profeta? Que le decían el profeta llorón, le dicen el profeta llorón. Porque siempre se la pasaba lamentando. Pero lamentando porque era tanta la carga que tenía Jeremías de ver a Israel todo corrupto, todo engañado, todo entregado a los pecados, se la pasaba llorando, intercediendo. Y luego Dios le hablaba y le decía, ve y dile a mi pueblo, paraos, preguntad por las sendas antiguas, preguntad por el buen camino. Y ahí va Jeremías. Dice el Señor que pregunten por el buen camino. ¿Cuál es el buen? Caminen por él. Y dijeron, no andaremos. Y insistía el Señor con Jeremías. Y ahí va Jeremías otra vez llorando. Arrepiéntanse si vuestros pecados, dijo Isaías en otra parte, fueron como la nieve, serán emblanquecidos. No queremos nada y toma. En cierta manera, les pasa lo mismo a los cristianos que quieren caminar piadosamente en Cristo. Tú háblales el Evangelio y verás cómo te vituperan, ¿no es cierto? Y te dicen cosas, se burlan de ti. Dale gracias a Dios que no te han apedreado. Pero estos, mira, fueron apedreados. Jeremías murió así, aserrados. ¿Ven? ¿Están viendo el versículo 37? ¿Saben a quién se refiere sin duda? A Isaías. Él murió martirizado, lo clavaron en el piso, con unas estacas, lo abrieron de manos y pies, y por orden del rey Manasés, con una sierra, lo cortaron a la mitad. ¿Y todo por qué? Porque les dijo que vendría por medio de una virgen el Hijo de Dios. Fíjate nomás. Que les dijo en Isaías 53, angustiado, desechado de los hombres. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos liberados. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Su aspecto nadie lo deseaba. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Y les habló del Mesías y lo cortaron a la mitad. Increíble, ¿no? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Se acuerdan cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. A Pablo también lo decapitaron, al apóstol. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sabes por qué vivieron así? Porque los perseguían. La sangre de todos estos justos, hermanos, hablaba, la vida de estos justos hablaba de su fe. Si leen todo el capítulo 11 de Hebreos, van a ver cómo por la fe Enoc caminó con Dios, por la fe Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por la fe Noé, cuando Dios le dijo prepárate el arca porque había un diluvio, la preparó, la construyó. O sea, sus vidas hablaron de que ellos creían en el Mesías. Y la sangre de todos estos es pisoteada por aquellos que dicen que son cristianos, pero que viven como si no lo fueran. Y lo que es peor, pisotean la sangre de Cristo. Volvamos a Mateo 22:7. Fíjate qué tremendo dice. En el 6 dice, y a otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Versículo 7. Al oírlo el rey, ¿quién es el rey? Dios. ¿Qué dice allí? No, hermanos, Dios es amor. Dios no se enoja. Tú puedes tener 4 mujeres, ser un fraudulento. Dios es amor. No está enojado contigo. Lo único que quiere es que te arrepientas, pero Él no está enojado ¿No está enojado? No. Yo te digo, sí. Porque dice la Biblia que la ira
de Dios está sobre el que rechaza a Jesús. Yo no sé cómo entienden el texto ahí en Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo lo entienden? Horrenda cosa, imagínate, un Dios airado, pero también es paciente, pero también es amor, no quiere que te condenes en el infierno, pero no quieres. La ira de Dios está sobre todos ellos, pero vamos a ver lo que dice, versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Saben qué es esto? Esto se llama juicio. Juicio. Y muchos también se atreven a decir que ya Dios no envía juicios, que el juicio de Dios final recayó sobre su Hijo Jesús. Es verdad, pero el que rechaza la obra de Cristo y no se arrepiente es rechazar la provisión de Dios, y la ira de Dios está sobre él. ¿Saben que a esos que les habló Jesús, muchos de ellos presenciaron la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? El general Tito entró, Romano, sitió la ciudad. Si ustedes leen Crónicas, se van a dar cuenta de lo espantoso que fue aquel sitio. Lo sitiaron, lo rodearon, ya no podían entrar las provisiones, cortaron el abasto de agua, comenzó a faltar agua, comenzó a faltar alimento. Y dicen las crónicas de los historiadores que van a la par con la historia bíblica, que se comían unos a otros, hubo canibalismo, era tal la desesperación que se comían unos con otros. Otros mataban, la sangre la bebían de la sed que tenían. No quisieron entender. El juicio fue terrible, hermanos. El juicio fue terrible. Y el juicio vendrá sobre los que desprecien la invitación con excusas tontas y rechacen a Jesús. Versículo 8, vámonos sobre el final. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora, no eran merecedores porque menospreciaron su invitación. Versículo 9, y aquí es donde entramos nosotros, los gentiles. Y Pablo dice: ay, profundidad y riquezas de la sabiduría y de Dios. En la dureza de los judíos, Dios se volvió a los gentiles para que le creyeran. Fíjate nomás, y le llamó pueblo al que no era su pueblo. Dice el versículo 9: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, o sea, los hombres y mujeres de Dios, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Aquí buenos se refiere a los que no eran, o sea, que eran moralmente, la Biblia dice que no hay un justo ni aun uno, pero hay gente así que parece como buena. Aquí no está diciendo buena en el sentido estricto de que nunca ha pecado, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces dice, todos malos y buenos, porque si los buenos no necesitaran el sacrificio de Cristo, entonces ¿para qué los llama? ¿Me expliqué? Entonces, llamen a todos juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Qué fiesta, ¿no? Vayan rápido a Mateo 21, 28. Miren este pasaje, que es un tipo, pues es como una parábola también. Mateo 21, 28. Dice Jesús: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Miren qué versículos, ¿eh? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. O sea, mira, pega un berrinche. A lo mejor ahorita estás en el berrinche. No, que se cree que yo, que quién sabe qué. Pero ojalá seas como este. Y después arrepentido, fue. Y acercándose al otro, en el versículo 30, le dijo de la misma manera: ven a trabajar en mi viña. Respondió él dijo: sí, Señor, voy. Oh, sí, gloria a Dios. Y no fue. ¿A qué simboliza este? Al que dice: no, yo soy cristiano, no, sí, oh, qué tremenda palabra, ¿verdad? Muy buena palabra, pero salen y como si nada.
Y tú puedes estar enojado y decir, no, pues que no, pero luego al salir te vas quebrantando y terminas por rendirte al Señor. Y respondiendo de la misma manera dijo, sí Señor, voy, y no fue. Pregunta Jesús, versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y miren, puro sentido común, pura lógica elemental. Dijeron ellos, el primero. El que dijo, no voy, pero arrepentido fue, dijeron todos, el primero. Jesús les dijo, de cierto, cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Te imaginas? Entonces con todos sus gorros religiosos y sus palos esos que usan y todas sus vestimentas y todo, y con sus escrituras a lo mejor aquí, ¿cómo que las rameras? ¿Cómo que los publicanos? Sí, porque ellos vivieron una vida terrible, pero llegó el momento en que se arrepintieron. Y ellos van delante de vosotros, ellos van a entrar primero que ustedes, si no se arrepienten. Fíjense qué historia, ¿eh? Vamos sobre el final. De pronto un intruso es descubierto en la fiesta. Vamos a Mateo 22:11. Un intruso, ¿habrá algún intruso aquí? ¿Ah? ¿Todos se ven vestiditos? Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados, ¿sí? A los que aceptaron la invitación. Y vio allí a un hombre. Yo quiero que pongan atención a esto. Un hombre. Eso habla de lo particular que será cuando te enfrentes con Dios. No va a ser en el montón, no, va a ir directo contigo y te va a mirar si tienes la vestidura de bodas. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Saben que en aquellos tiempos el que daba la fiesta de bodas era una costumbre, también proporcionaba el vestido que se iban a poner los invitados. O sea, el papá o el que se casaba proveía, tenía 100 invitados y ellos mismos hacían el vestido, las vestiduras que iban a usar en la boda. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Por esto. Porque es Dios el que proporciona el vestido, es decir, este vestido es espiritual. No es como tú quieras. ¿Se acuerdan de Adán y Eva cuando pecaron? Ellos se hicieron su propio vestido. Fue el primer diseñador, Adán. Hizo su diseño, unas hojitas de higuera, y se taparon. Ellos hicieron su propia vestidura, y cuando Dios los miró, a ver, Adán, ven para acá, ¿qué hiciste? No, que me escondí, que no sé qué. A ver, Eva, ¿qué? ¿Y ese vestido dónde lo sacaron? Y dice que les quitó ese vestido y los vistió Dios. ¿Quién los vistió? Dios los vistió de pieles. ¿Qué simboliza eso? Que Dios sacrificó unos animales inocentes, apuntando ya hacia Cristo, que tenía que morir, el Cordero de Dios. Y Pablo dice a los colosenses, a los romanos, a los efesios, que estamos revestidos de Cristo. Los que han creído. Esa es la vestidura que el Señor va a ver. Este hombre quedó mudo, no supo qué responder, ¿sí? Y le dijo, fíjate el versículo 12, y le dijo, amigo, mira esta pregunta, él le dice, amigo, pero ese amigo no es así, tú y yo somos cuates, ¿eh? No, es como decirle, hey, tú, le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? Le pregunta. Y luego le dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Dónde está el vestido que yo proporcioné? Tú eres un intruso aquí. Mas él enmudeció, dijo. Algunos podrán evadir a los porteros que vigilan la entrada y al valet parking y se le meten ahí por la ventana o por la puerta de atrás. Pero nadie que no ha pasado por la cruz del Calvario puede entrar a esa fiesta de bodas del Cordero. Nadie. Solo aquellos que lavan sus pecados en la sangre de Cristo y fueron vestidos de ropas blancas. Entonces Dios
es el que dará las vestiduras, y el que nos da las vestiduras, Él es el que nos viste para tan deseada fiesta. No lo busquen, pero les leo Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas me vistió. Ustedes saben que la novia no se viste sola, la visten. Juan dijo en Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista, ahí está otra vez el vestido, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos, como evidencia de que son salvos. Esas son las acciones justas. Finalmente, ¿cuál es el destino de aquellos que querrán entrar sin tener vestiduras dignas? Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos del infierno, de cómo tiene diferentes nombres, y este es uno? Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mira el versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. A todos se les hace la invitación, el llamado de Dios, desde tiempos inmemoriales. ¿Quiénes son los escogidos? Los que quisieron, creyeron en el sacrificio de Cristo, y en ese momento su ropaje fue nuevo, puesto sobre él salvación. Eso significa muchos son llamados, como aquí, muchos son llamados, todos son llamados. ¿Quiénes son los escogidos? Los que aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Y la historia se repite. ¿Qué vas a hacer tú? Preocúpate por ser, ya escucharon el llamado, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Vas a querer o vas a rechazar? Cada quien es personal su decisión. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tu palabra siempre seguirá confrontándonos, siempre seguirá hablándonos al corazón, pero su efecto puede ser de dos maneras. Si nuestro corazón es blando como la cera, al calor de los rayos del sol se derrite, se dobla, pero puede ser como barro, pero no precisamente el barro que forma el alfarero, sino un barro que al recibir, que está ahí solo, que no permite que el alfarero lo moldee, y que al recibir el calor de los rayos del sol de justicia, que es Jesús, y su palabra, que es como martillo que quebranta la roca, entonces se endurece. Señor, tú conoces nuestras vidas. Tú hablaste de las 10 vírgenes en otra parábola. 5 eran sensatas, 5 insensatas, 5 insensatas. A las insensatas les dijo: ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Porque Él conoce a los suyos. Y tú conoces, Señor, si realmente tenemos la vestidura de justicia, el vestido de salvación que tú proviste en la cruz del Calvario. Y ese intruso simboliza a aquellos que se meten por un tiempo, pero al final serán descubiertos como falsos cristianos, como falsos hijos de Dios. Por eso cada uno de nosotros en esta noche debe de considerar esta palabra que fue dada por el Espíritu Santo, y cada uno darle una respuesta a Dios. Esto es totalmente personal. Al salir de este lugar, tú irás a tu casa, allí en la
oscuridad de tu recámara, pregúntale al Señor, ¿realmente soy tu hijo? Y si lo eres, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero cada quien sabe cómo anda, cómo camina, qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Y cada quien. Dios no quiere que tú perezcas, sino que te arrepientas. Él no quiere. Pero tú, ¿qué vas a querer? Solo hay dos cosas: querer obedecer o querer desobedecer. No hay más. Señor, tu misericordia para los que todavía están en ese proceso de ser derretidos y quebrantados, y que el arrepentimiento llegue a tiempo, Señor, para ellos. Y a los que ya estamos vestidos y limpiados con la sangre de Cristo, que tu gracia, Señor, nos capacite, porque la obra que empezaste en nosotros la terminarás hasta que Cristo venga. Sigue trabajando en nosotros. El que es justo sea justo todavía, el que es santo sea más santo, el que es impuro sea impuro, el que es sucio ensúciese más. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.